Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Hermanos, sean todos muy bienvenidos a esta celebración eucarística. Una sola es nuestra esperanza, uno solo es nuestro bautismo. Uno ha de ser el corazón de quienes hoy nos reunimos en el nombre del Señor, para agradecer sus dones y su presencia entre nosotros. Con la mirada puesta en Cristo, pan de vida, iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía en este 17º domingo del tiempo ordinario. El Señor nos regala siempre su palabra para que podamos meditar, meterlo en nuestra vida, en nuestra sociedad, para que el cambio se realice, porque el Señor nos pide siempre conversión, y la conversión apunta siempre a la realización del hombre, de la humanidad, de la comunidad. Iniciamos reconociéndonos pecadores humildemente ante el Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y
la tierra, paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres. Que ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial, con el Espíritu Santo en la gloria del Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. 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 Oración. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros, de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días llegó un hombre de Baal Salisa, trayendo pan de los primeros frutos para el profeta. Eliseo, 20 panes de cebada y grano recién cortado en una alforja. Eliseo dijo: dáselos a la gente para que coma. Pero su servidor respondió: ¿cómo voy a servir esto a 100 personas? Dáselos a la gente para que coma, replicó él, porque así habla el Señor. Comerán y sobrará. El servidor
Se los sirvió, todos comieron y sobró, conforme a la palabra del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abres tu mano, Señor, y nos colmas con tus bienes. Abres tu mano, Señor, y nos colmas con tus bienes. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan, que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Abres tu mano, Señor, y nos colmas con tus bienes. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das la comida a su tiempo. Abres tus manos y colmas de favores a todos los vivientes. Abres tu mano, Señor, y nos colmas con tus bienes. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de verdad. Abres tu mano, Señor, y nos colmas con tus bienes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, yo que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido, con mucha humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud. Al ver los signos que hacía sanando a los enfermos, Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía para ponerlo a prueba, porque sabía muy bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron en los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús
sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos en este domingo, 17º domingo del tiempo ordinario. Podemos hablar aquí de la multiplicación de los panes, ¿verdad? Así decimos en general. Pero yo hablaría más, ¿verdad? Como título más importante es el domingo de la generosidad. Generosidad en realidad. Ya tengo hoy esa primera lectura también que nos habla desde el libro de los Reyes, el segundo libro de los Reyes. Este personaje, un hombre que llega de Baal Salisá, trayendo pan de los primeros frutos para el profeta Elías, nos dice, lleva Huerushupe, etc. Y Eliseo, le dice, dáselos a la gente para que coma estos panes. Pero su servidor respondió, ¿cómo voy a servir esto a 100 personas? Michedeinio, va, la yapota. Dáselos a la gente para que coma, replicó Eliseo. Porque así habla el Señor, comerán y sobrará. El servidor se lo sirvió, todos comieron y sobró conforme a la palabra del Señor. Es lo que después escucharemos, ¿verdad? También en el Evangelio. Bueno, fíjense, generosidad, queridos amigos, generosidad. Nosotros decimos también, de donde comen 3 pueden comer 4, donde comen 8 pueden comer 9, 10, ¿entienden? Pero eso va a depender de la generosidad. Generosidad. Y la generosidad, queridos amigos, viste que al comienzo parece que somos medio tacaños y somos angurrientos. Este que viene de Baal Salisá también, cuando Eliseo le dice, dale a las personas para que coman ese pan que me estás trayendo. ¿Pero cómo? Pero, o sea, yo te digo la verdad, debe en guarante. No, dale a las personas, a todos, al pueblo. Todos tienen que comer. Todos estaremos mejor. Todos estaremos mejor. Entero que te vaya, no, yo le quiero dar a fulanito a mi amigo, no, entero que te da, entonces, los bienes son de la patria y de la nación. Bueno, y entonces le dicen, no, ¿cómo le voy a dar? Angurriendo, la gente. Entonces nos peleamos entre empresas, que esto, aquello, este más mi amigo, ya me metan de la coima, ya me metan de pesa. Eso ya es a nivel nuestro. Eso yo le agrego, ¿verdad? A la primera lectura y al Evangelio, ¿verdad? Pero eso es lo que en realidad nos está diciendo la palabra del Señor. Bueno, pero aquí está el elemento esencial, ¿verdad? Porque al final replicó Eliseo, y le dice, te he dicho, ¿verdad? Te he dicho, dáselos a la gente para que coma, dáselos a la gente. Yo pues miense. Y entonces él lo dio y dice que comieron, en este caso dice comieron 100 personas y eso sobró todo. Bueno. Ahora, la segunda lectura, que es a la carta a los Efesios, yo estoy preso por el Señor y los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Hamba eiko, la vocación digna. A veces nos va enumerando algunas cositas justamente, que hablan de qué cosa. En el fondo nos habla siempre de una generosidad, pero aquí nos va dando algunas palabritas claves mucho más lindas todavía. Mucha humildad. Primera cosa, uno es generoso cuando entiende que somos humus, porque quiere decir que lo que nosotros recibimos todo de Dios, que nosotros venimos del polvo y al polvo volveremos. Y entonces, ¿por qué yo tengo que acaparar todo, verdad? Incluso la cuestión del diezmo en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento ya el 100%, atención, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 al 47, compartían todo lo que tenía y ninguno pasaba necesidad. Es la comunidad ideal. Bueno, y aquí entonces para eso pues tenemos que reconocer que somos humus. Tenemos un segmento de vida, tenemos un tiempo de vida. El más robusto vive 80. Y después de los 80, Yaguar Gaireí, así nos dice el Salmo. Hasta los 80, fatiga inútil, encima te dicen los salmos. Y nosotros acaparamos y acaparamos y acaparamos. Y entonces, desvistiendo a otros, hambreando a otros, robando a muchos. Y así, ¿verdad? Pelayan de preocupación.
Díganme, queridos hermanos, si no es cierto, ¿verdad? Que estamos detrás, como Sebastián Gaboto creo que era, ¿verdad? Que iba detrás de los guaraníes, dice, ¿verdad? Ya la chiste, lo estaban ya. Bueno, pero es importante cuando Pablo aquí nos está diciendo, yo estoy preso, dice, estoy preso, pero aquí me doy cuenta, vamos a tener los sentimientos del verdadero cristiano, humildad, mansedumbre, paciencia, vamos a ayudarnos todos. Sopórtense mutuamente, ya yo soporta y mina, ya yo ayudanas, amigos. Traten de conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Bueno, todo esto nos invita aquí San Pablo. Y el Evangelio, como ya dijimos, la generosidad. Solamente me voy a referir a dos elementos aquí, porque este Evangelio es riquísimo de punta a cabeza, como se dice. Primero, cuando le dice, denle ustedes de comer, ya no dicen, oye, no, pero aquí, ¿qué? Para dar de comer a toda esta cantidad. Después descubren que un niño tiene, un joven tiene 5 panes y 2 pescados. Los dos son números cabalísticos de la generosidad. Primero el 5, 4 es todo, lo que tengo te doy. 1 es Dios, 5, generosidad. Dios, cuando nosotros le entregamos todo lo que tenemos y somos, entonces todo se multiplica, porque es Dios el que multiplica tu generosidad. Entonces, que Dios multiplique siempre tu generosidad. Yo muchas veces le respondo así a la gente, ¿verdad? Que son generosas y que ayudan, por ejemplo, a nuestro proyecto, ¿verdad? De evangelización. Que Dios multiplique tu generosidad, porque sos vos el que te dejas mover por tu corazón, sos vos el que estás haciendo. No es porque yo te estoy pidiendo, sino que porque vos te das cuenta. O poscónderes ande yesa, entonces decir, yo quiero ayudar, yo quiero ayudar, yo quiero salir de mi egoísmo. Esto es para nosotros esencial y fundamental, queridos hermanos. Nosotros parece que nos falta muchísimo todavía vivir esa profundidad de la generosidad de la vida cristiana. Bueno, y después, aquí el 2. El 2 es en comunidad, ¿se dan cuenta? No es también yo, sino que siempre es el servicio de la comunidad para la comunidad. Porque nosotros recibimos como una cualidad, como una riqueza de Dios de generosidad y lo ofrecemos a la comunidad. Y entonces ahí viene, ¿verdad? En la medida en que ofrecemos todo, entonces es la multiplicación de todos los bienes que el Señor mismo nos ha regalado y que le ponemos al servicio de nuevo de nuestros hermanos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestra misma profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos amigos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, en ti, Señor, ponemos nuestra esperanza. En ti, Señor, ponemos nuestra esperanza. Por la Iglesia, para que imitando la caridad de Cristo, su esposo, sea generosa en la misión, para que a nadie le falte el pan de la palabra de Dios, oremos al Señor. En ti, Señor, ponemos nuestra esperanza. Por la unidad de los cristianos, para que se acrecienten los lazos que nos lleven a la comunión querida por Dios, oremos al Señor. En ti, Señor, ponemos nuestra esperanza.
por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. En ti, Señor, ponemos nuestra esperanza. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al llegar a tu presencia, oh gran Señor, celebrando el sacrificio de tu amor, presentando estas ofrendas en tu altar, son el fruto del trabajo y del andar. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Padre, estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia, haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída. Con su muerte destruyó nuestros pecados. Al resucitar nos dio nueva vida. Y ascendiendo hacia ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan.
dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Oración final. Te pedimos, Padre, que alimentados con este sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, este don de su amor nos conduzca a la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.